Pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo número 13. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. La palabra de Dios dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, muchísimas gracias por la compañía de los ángeles. Gracias, Padre, por la presencia del Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Gracias, Dios, porque usted es bueno y para siempre su misericordia. Gracias por la linda experiencia de verle pronto en la nube de los cielos. Gracias, Dios. Muchísimas gracias por el estudio de su palabra que hemos disfrutado durante la semana. Y ahora, Dios, queremos pedirle que el Espíritu Santo nos llene con su presencia, que todo cuanto hagamos sea para la honra y la gloria de su nombre. Que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Entregamos nuestras vidas en su mano santa. Ábrenos y diríjanos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Durante la semana estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia. Hoy el título es Sacerdote Divino, segunda parte. ¿Cuál es el título? Sacerdote Divino, segunda parte. Ponga cuidado. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1, encontramos una y otra vez donde se repite la presencia de Dios. Vamos rapidito al capítulo 1. Mire lo que dice el versículo 1. Apocalipsis 1:1, como dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Qué es el Apocalipsis? La revelación de Jesucristo que Dios le dio. En el versículo número 2, mire lo que aparece: que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ponga cuidado. En el versículo 4 y versículo 5 y hasta el versículo 6, se nos menciona el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz del que era y el que es y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y sigue diciendo: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Allí aparece el Padre, aparece el Espíritu Santo, aparece Jesús. Ahora, mire su Biblia, mire qué interesante, aparece otra vez el nombre de nuestro Señor. En el versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. En el prólogo del libro aparece una y otra vez la presencia de nuestro Dios. Cuando usted combina el prólogo con el epílogo del libro, descubre que al final del libro también aparece nuestro Dios. También aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Veamos rapidito. Apocalipsis capítulo 22, versículo 6 en adelante. Mire qué cosa linda. ¿Quién es el refugio de la familia? Dios. ¿Quién está empeñado en la familia? Dios. ¿Quién quiere proteger la familia? Dios. La Biblia comienza con Dios, la Biblia termina con Dios. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la Biblia termina con Dios. Toda la Biblia es la historia de Dios con los seres humanos. No es la historia de los seres humanos con Dios. Apocalipsis capítulo 22, versículo 6,
en adelante es el epílogo del libro. Ponga cuidado. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 6. ¿Cómo dice el versículo 6? Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Y qué dice el ángel? Y el Señor, ¿quién? El Dios de los espíritus de los profetas, ¿qué dice ahora? Ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿No le parece a ustedes que ese mismo versículo es el del capítulo 1, versículo 1? A ver, si no. Ponga un dedito ahí, en ese versículo 6, y regresemos rapidito al capítulo 1, versículo 1. Y usted notará que son las mismas palabras. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo dice el versículo 1? ¿Cómo dice el versículo 1? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Y qué dice? Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Capítulo 22, versículo 6. ¿Qué dice el verso 6? Y me dijo, ¿quién me dijo? El ángel, que estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Pregunto, ¿está envuelto Dios en esto? Sí. ¿Está interesado Dios en esto? Sí. ¿Está empeñado Dios en la familia humana? Sí. Y si usted sigue leyendo todo el epílogo del libro, encuentra a Dios el Padre, encuentra a Jesucristo. Versículo número 7. Y aquí vengo pronto. ¿Quién dice esto? El Señor Jesús. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y si usted sigue buscando, versículo 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. ¿Quién está hablando? Jesús. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz. ¿Y qué cosa dice? Y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Pregunto, ¿está envuelto el Padre? Sí. ¿Está envuelto Jesús? Sí. ¿Está envuelto el Espíritu Santo? Sí. Versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ¿qué cosa? Ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida, ¿cómo? Gratuitamente. Pastor, ¿qué usted nos quiere decir? Te quiero decir que Dios está empeñado en tu salvación. Te quiero decir que el Espíritu Santo está empeñado en tu salvación. Te quiero decir que Jesucristo anhela que reciba la salvación. ¿Es lindo esto, no es lindo? A ver, ¿lindo no es lindo? Todo el cielo está empeñado en nuestra salvación. Cuando leemos el Apocalipsis, vemos que se relaciona el prólogo con el epílogo, la visión 1 con la 8, la visión 2 con la 7, la 3 con la 5, la 4 con la 6. Y cuando usted busca en todas las visiones, encuentra al Padre, encuentra al Hijo y encuentra al Espíritu Santo. Dios empeñado en ser el refugio de tu familia. ¿Es una linda experiencia o no es una linda experiencia? Las personas se sienten solas, las personas se sienten abandonadas, las personas se sienten de cualquier manera, dije se sienten, porque no conocen los principios del Evangelio. Cuando usted conoce los principios del Evangelio, cuando usted conoce la palabra de Dios, sabe que Dios no se retira. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿vino o no vino? Vino. ¿Mostró el camino de la salvación? Sí. ¿Prometió un redentor? Sí. ¿Lo cumplió? Sí. ¿Dios se hizo hombre? Sí. Yo digo, alabado sea su nombre. Esto es bueno que quede claro por el tema que necesitamos tocar hoy y completar mañana. Muy importante que esto esté claro, muy importante. Dios no nos ha abandonado. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, está leyendo la conclusión de la palabra de Dios. Cuando lee Génesis, está comenzando a leer el principio de la palabra de Dios.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Un plural majestático y solidario. Hagamos. Está presente más de una persona. Hablamos de Ruach Elohim, Yahvé Elohim, Bar Elohim, Daniel 3:25. Ahora, cuando llegamos al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, encontramos en Apocalipsis el empeño del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, empeñado en tu familia. El Apocalipsis es un refugio para la familia. Y necesitamos entender el versículo 13 que estamos estudiando. Por ejemplo, cuando usted lee el libro del Apocalipsis, en la visión número 1 encuentra a Jesús paseándose entre los candelabros. Esos candelabros o candeleros representan a la iglesia aquí en la tierra. El Señor Jesús está presente en la iglesia. Los 7 periodos históricos de la iglesia, Jesús está presente. Eso es muy importante. Ahora bien, cuando usted va a la visión número 8, la escena se da en la tierra y encuentra al Padre con la iglesia en la tierra. Veamos rapidito esto. Capítulo 21, versículo 5, al capítulo 22, versículo 5, es la octava visión. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, rapidito. Mire qué cosa linda. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7, que dice el verso 7. El que venciere heredará todas las cosas. ¿Y qué dice ahora? Y yo seré su Dios. ¿Qué dice ahora? Y él será mi hijo. Alabado el nombre de Dios. Mire el versículo 3. Mire qué cosa linda. ¿Qué dice el verso 3? Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pregunta: ¿nos garantiza el éxito Dios al final de la historia, sí o no? Sí. ¿Nos asegura el éxito Dios a su iglesia, sí o no? Sí. Dios quiere que usted se sienta refugiado, se sienta seguro, porque Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre. Ahora, mire qué cosa linda. ¿Y dónde moraremos con él? Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. Versículo 10, ¿cómo dice el versículo 10? Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Pregunto: ¿moraremos con Dios en la santa ciudad, sí o no? Sí. Por tal razón, si usted lee la Biblia, si usted conoce la Biblia, si usted conoce a Dios, usted vive en paz, aunque esté en medio de las dificultades. Recuerde, la paz no es la ausencia de la guerra. Curiosamente, la palabra paz en la Biblia se relaciona mucho con la obediencia, se relaciona mucho con ser fiel a los mandamientos de Dios. La paz se relaciona con una relación estrecha y un conocimiento claro del Dios Todopoderoso. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, la Biblia dice: justificados pues por la fe, ¿qué cosa tenemos? Tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Y quién dijo? Mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo os la doy. En medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de los problemas, si estamos apoyados, anclados en la roca de eterna salvación que es Jesús, si estamos bajo la sala del Omnipotente, en medio de la tormenta, encontraremos paz de espíritu, porque Dios se glorifica en nuestra vida. ¿Es verdad o es mentira?
¿Es verdad o mentira? Cuando era un adolescente, fuimos a un hospital a visitar a una dama que estaba muriendo de cáncer. Tenía cáncer en el útero y estaba bien, estaba mal. Y yo tenía por apenas un año de bautizado, tenía 20 años. Y un grupo de jóvenes ese sábado en la tarde fuimos al oncológico a visitar a esta hermana. Una mujer de Dios, una mujer de fe. Nosotros llegamos para consolarla, para fortalecerla, para apoyarla. Cuando llegamos a la habitación, éramos varios jóvenes y jovencitas, cantamos, oramos con ella y por ella, y estábamos con la cara larga, tristes, porque el cuadro, la hermana se sonreía, de ver la cara nuestra, imagínense, muriendo de cáncer. Recuerdo que cuando ella se movía, se olía algo feo en el ambiente. Y entonces cuando ya nosotros terminamos, con una sonrisa nos dijo, ¿me permiten ahora orar por ustedes? Pues no. Y le dijimos que sí. Y ella empezó a orar. Yo nunca olvido esa oración. El ambiente se llenó de un aroma, de una presencia, algo tan hermoso. Un amor que se está muriendo. Y oró y todo se llenó como de una paz. Eso fue algo tan maravilloso que ya han pasado muchos años y yo lo recuerdo siempre. La pregunta es, ¿cuánto conoces tú a Dios? La pregunta es, ¿cuánto le has entregado de tu vida a Él? La pregunta es, ¿cómo anda tu relación con Dios? Hay un pensamiento hermoso en el libro de San Juan, en el capítulo 1, donde Juan el Bautista dice, el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien ve a descender el Espíritu Santo, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Y dice Juan, y yo le vi, y le digo a ustedes, le aseguro a ustedes que este es el Hijo de Dios. Ahora, los exégetas bíblicos dicen que la frase, el que me envió a bautizar me dijo, denota, describe, aclara que Juan tenía una íntima y estrecha relación con Dios. ¿Qué tenía Juan? Una íntima y estrecha relación con Dios. Y yo le pregunto, ¿nos enseña la Biblia que Dios está interesado por nosotros? Sí. ¿Está interesado en nosotros? Sí. Inclusive se hizo hombre. ¿Qué significa, Manuel? Dios con nosotros. Entonces, ¿podemos creerle a Dios? ¿Podemos creer en su palabra? Recuerde que estamos tocando el tema sacerdote divino, pero necesitamos conocer a Dios para entender la belleza de lo que está tratando de explicarnos en el libro del Apocalipsis. Problemas y dificultades vengan, vienen, vendrán, pero tenemos a nuestro Dios a nuestro lado como un poderoso gigante. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová, el Dios nuestro, permanece para siempre. ¿Podemos creer o no podemos creer? A ver, ¿sí o no? Sí. Cuando leemos el capítulo 1, versículo 13 del libro de Apocalipsis, encontramos que aparece el nombre Hijo del Hombre. Vi a uno como un hijo de hombre, que tenía una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Los estudiosos de la Biblia dicen que esa vestimenta nos habla de Jesús como un sacerdote. Ahora, hay un libro en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, que nos explica de una manera tan hermosa el sacerdocio de Jesús. Mire qué curioso cómo empieza ese libro. Hebreos capítulo 1, versículo 1. ¿Cuál es la primera palabra que aparece en el versículo 1? Hebreos 1:1. ¿Cómo dice? Dios. ¿Cómo dice? Dios. ¿Cómo dice? Dios. Dice Dios. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién dice? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero ¿cuál es la primera palabra? Dios. Alabado sea su nombre.
¿Quién es el refugio de la familia? Dios. ¿Quién hace todo por la familia? Dios. ¿Quién inventó la familia? Dios. ¿Quién diseñó la familia? Dios. ¿Quién dio su cara y su vida por la familia? Dios. Es cuando usted no lo conoce, es cuando usted no se llena de su palabra, que usted entonces siente que el mundo va a la deriva. No importa cuánta diablura haga Satanás, no importa cuántas cosas raras hagan los hombres, Dios tiene la última palabra. ¿O no? A ver si no. Sí. Por eso me gusta la visión 8, donde dice que Dios va a vivir en su tabernáculo con sus hijos. Pase lo que pase, Dios triunfará. Su iglesia triunfará. Yo digo, alabado sea su nombre. ¿Podemos creerle a Dios? Sí. ¿Podemos creerle a Dios? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ahora vamos al libro de Hebreos y veamos algunos detalles para encariñarnos con el tema. Y bueno, y lo completamos en la siguiente presentación. Hebreos capítulo número 2. Esto es hermoso. Dice Hebreos capítulo 2, versículo número 14. ¿Qué dice el 14? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿qué dice ahora? Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, ¿a quién? Al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Quién es Jesús? Ya leímos en el capítulo 1, versículo 8, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Dios que se hace hombre. ¿Quién es Jesús? Dios, un ser divino que tiene un trono. Pero ese ser divino ahora se hace carne, participa de hueso y de carne para pagar el precio del pecado, para derrotar a Satanás y para abrir un camino de salvación. Ahora, mire qué cosa linda. Mire qué cosa linda. Versículos 17 y 18. Ponga cuidado, por favor. ¿Qué dice el versículo 17? Por lo cual, ¿qué dice? Debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué cosa dice ahora? Para venir a ser misericordioso y ¿qué más? Y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Qué dice ahora? Para expiar los pecados del pueblo. ¿Está envuelto Dios? Sí, Señor. ¿Está envuelto o no está envuelto Dios? A ver, ¿sí o no? Sí. Pues sí. ¿Sabía Dios eso? Sí. ¿Quería Dios eso? Sí. ¿Está empeñado Dios en salvar a nuestra familia? Sí. ¿Quiere Dios que nos sintamos refugiados en Él? Sí. Dios no ha escatimado esfuerzo. Dios no ha escatimado sacrificio. No ha escatimado nada para que sus hijos vuelvan a la casa del Padre. Y eso llena mi corazón de gozo y de alegría. Y por eso, donde quiera que voy, presento la belleza de la persona de Dios. Bendito sea su nombre. Versículo 18, mira el versículo 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? A ver, ¿lindo o no es lindo? Sí. Alabado sea el nombre de Dios. A mí me gusta Dios, me gusta la Biblia. Si hay una ciencia grande en la tierra, es Dios. Si hay un conocimiento maravilloso, es Dios. Ahora, ¿podemos leer un versículo lindo, hermoso, hermosísimo? ¿Podemos leer ese versículo? ¿Quieren que lo leamos? ¿Seguro que quieren que lo leamos? ¿Están seguros? A mí me gusta este versículo de la Biblia. Me emociona. Mire qué cosa linda. Colosenses. Este versículo es maravilloso, maravilloso. La Biblia, mientras usted más la conoce, mientras más la estudia, usted más se enamora de ella. Colosenses capítulo 2, el versículo 3. Mire qué cosa linda.
¿A quién estamos estudiando? A Dios. ¿En quién estamos enfocados? En Jesús. ¿Qué estamos descubriendo? Que Dios es un refugio para la familia. ¿Qué dice el versículo número 3? Dice el versículo 3, hablando, ¿cómo leer el versículo 2? Dice el 2, para que seáis, ¿qué cosa? Consolados sus corazones. ¿Qué dice ahora? Unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Y qué dice ahora? A fin de conocer el misterio de Dios el Padre. ¿Y de quién más? Y de Cristo. ¿Y qué dice ahora? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Wow. Toda la eternidad estaremos aprendiendo de Dios y de Jesucristo. ¿Por qué no empezamos ahora? Cuando era niño yo estaba en el primero adelantado. Había otro niño que estaba en el primero atrasado. No sé si a ustedes les pasó eso, pero en mi país se usaba eso. Habían dos grupos. A la izquierda, primero atrasado. A la derecha, primero adelantado. ¿Entendieron el juego? O sea, los alumnos que rendían más, a la derecha. Los que estaban medio brutones, a la izquierda. Así que la maestra se pasaba más tiempo con lo de la izquierda que con lo de la derecha. Cuando lleguemos al cielo, yo quiero estar en primero adelantado, primero atrasado no. Porque hay mucha gente que descuida el tiempo aquí para estudiar, ¿o no? Y no me venga con el cuento de que cuando lleguemos al cielo vamos a entrar allí, entonces nos ponen un programa y ya lo sabemos todo. ¿Te se equivocó? ¿Te se equivocó? Así que, no, que ya ¡pum! Ya me pusieron todas las enciclopedias en la cabeza. ¿Te se equivocó? Empiece ahora a aprender qué le pasa a usted. Usted podrá salvar y todo lo que usted quiera, pero fácil estudiar ahora. Mire, hay una cosa linda en la Biblia. Oigan, ¿podemos poner esto bien interesante para terminar cuando usted no se quiera ir? Y aunque tenga que irse, ¿le parece bien? Mire el capítulo 7, el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Una pregunta que aparece. Recuerde que estamos tratando sacerdote divino, pero bueno, vamos a motivarlo para que usted se enamore de la Biblia y sienta más interés de estudiarla. Apocalipsis capítulo 6 nos habla, la parte final, el versículo 2 en adelante, nos habla acerca del sexto sello, pero me interesa cómo termina el sexto sello, versículo 17. ¿Qué dice el verso 17? Porque el gran día de su ira, ¿qué cosa? Ha llegado. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esa pregunta se repite en el Antiguo Testamento. ¿Quién podrá estar en pie cuando llegue el día de la ira de Jehová? Y entonces se abre un paréntesis en el capítulo 7 y se presenta una escena de sellamiento. Capítulo 7, versículo 1 al 3. Sellamiento. ¿Qué significa sellamiento? ¿Qué significa lo que están siendo sellados? Apocalipsis capítulo 7, 1 al 3. ¿Qué es ese sellamiento? ¿Qué significa eso? Hay un libro nuestro que se llama Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1183. Dice en ese libro, el sellamiento es un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. De modo que los que están siendo sellados son inconmovibles. Mi pregunta, ¿afianzamiento a la verdad cómo? Intelectual y espiritualmente. Hay que estudiar. ¿Hay que estudiar o no hay que estudiar? Hay que estudiar. ¿Qué estamos haciendo esta semana? Estudiando. ¿Afianzando qué? Nuestra fe. ¿Qué estamos haciendo? Afianzando nuestra fe, porque el sellamiento es un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. Mire, y es que en la medida que usted estudia la Biblia, conoce a Dios, conoce a Jesús, conoce el Espíritu Santo, su vida se va transformando. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice que somos transformados. ¿Cómo? De gloria en gloria, como a su imagen por el Espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es lindo esto o no es lindo esto? ¿Es lindo o no es lindo? Y en la medida que usted estudia,
que usted ora, busca a Dios y se llena de su palabra, la gente que le conoce se da cuenta que algo grande está pasando en su vida. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 18, la Biblia dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Es lindo o no es lindo? Me gusta en el libro de Malaquías que dice: y nacerá en ellos el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Cristo Jesús. Aquí tengo que hacer un par de preguntas. Pregunta número 1. ¿Le gustaría que su vida sea como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto? ¿Le gustaría o no le gustaría? Segunda pregunta. ¿Le gustaría enamorarse de la palabra de Dios para descubrir a Jesús y alcanzar en Él la salvación y la vida eterna? ¿Le gustaría o no le gustaría? Hablaba con el pastor César, le decía que me sentía muy contento y motivado de haber estado aquí con ustedes. Y le voy a decir una de las cosas que más me ha maravillado de ustedes, que en sus caras veo que reciben con amor y gozo la palabra de Dios. Eso es lo que más me ha motivado. Y que veo que cada noche, cuando les invito a tomar la decisión de prepararse, aprendiendo la Biblia, estudiando la Biblia, veo que responden con un sí y se mueven y hacen y vienen y van al frente y demás. Yo doy gloria a Dios por eso. Recuerde, la razón de vivir es la razón de salvarse. Si usted vive y no se salva, es como si usted no existiera. Pero si usted alcanza la salvación en Cristo Jesús, entonces usted vivirá para siempre. Y aunque tenga que morir, no morirá para siempre, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo doy gloria a Dios por esta semana. Pero aquí viene mi pregunta. ¿Le gustaría prepararse bien, entender y comprender la Biblia para conocer mejor a Dios? Si usted dice sí, póngase en pie conmigo. Póngase en pie conmigo. En nuestro medio hay personas con las que he hablado que están en ese proceso de conocer y aprender la palabra de Dios. Me gusta cuando las frutas se maduran y se ponen en su punto. ¿Le gustan las frutas de cualquier manera a usted? A mí no. ¿Verdad que le gusta la fruta madurita? Cuando era un adolescente, vivíamos en una ciudad que se llama Santiago. Frente a mi casa había una finca. ¿Saben lo que es una finca? ¿Entienden lo que es una finca? Y era privada, una finca privada. Tan privada era la finca que tenía alambres de púas. Pero los adolescentes, mientras más riesgosa es la cosa, más les fascina el riesgo. Así que yo pensé una vez que la finca era mía o de mi familia. Porque yo venía de la escuela, me subía por los alambres y me tiraba y me iba a la finca. Había una mata de mango grandísima. Cosa linda, mamá. Y después que comía mango, entonces cogía los mangos más llenos. ¿Saben con mango lleno? Los mangos más llenos y los tumbaba. Pero es como que eso era mío ahí adentro. Entonces yo jamás pensé que podía venir el dueño o alguien. Yo pensaba que eso era mío. Y entonces, ay Señor, lejos de la mata, donde nadie se podía imaginar, hacía un hoyo con un machete. Ustedes saben con machete. Y después que hacía el hoyo, le ponía hojas abajo y traía todos los mangos llenos y lo ponía, le echaba la tierra y después recogía hojas secas y se las tiraba por arriba. ¿A quién se le podía ocurrir que como a 100 metros de la mata de mango había una mina de mango? Salí la mamá y me iba para el casa. Recuerdo que pasaban un día, 2 días, 3 días y mamá nada más me decía: ¿y tú no tienes mango por ahí? Y mamá, se están madurando. ¿Dónde se están madurando? En la finca. Y a veces los muchachos, los primos, y miraban, oye, venían, Andrés, que ni un mango hay en la mata maduro, todos están verdes. Digo, qué pena, qué pena. Y 4 o 5 días después, iba yo con mi saquito, compadre, agarraba y limpiaba el sitio donde estaba la mina y alrededor olía mango. Algunos decían que olía mango, pero o sea, ¿cómo que huele a mango si aquí no hay mango? Que no hay mango, compadre.
y destapaba aquello. Qué cosa linda, mamá. ¿Han visto unos puntitos negros que se le ponen? Llenaba mi asunto en mi saco, medio saco de mano, me lo tiraba al hombro y arrancaba para mi casa. Y cuando llegaba que él decía, mamá, mamá, mira lo que traje. Y entonces venían los primos. Oye, ¿y dónde tú? El hoyo yo lo arreglaba. O sea, ¿me entiendes? Arreglaba mi hoyo otra vez para que no supieran que ahí era que estaba la cosa. Entonces mi mamá le daba a mi tía, a Dolores, y ahí comía mango todo el mundo, pero una ricura. Yo espero aquí, pastor, que todos estos mangos que están aquí de ahora los preparemos y los podamos madurar para que el Señor venga y lo coseche. Y esta es la semana de preparar todos estos mangos que están medio llenos porque no están maduros. O sea, ¿cómo bautizan a esta gente que está recién empezando? Hay que ponerlo a madurar, pastor. ¿Están listos? ¿Le gustaría a ustedes que lo pongan a madurar? A ver, ¿quiere o no quiere? Si no se va a madurar, no va a ir al cielo. Tienen que dejarse madurar para que el Señor venga y lo coseche.